Hola, mi nombre es Marcela Rodríguez Guerrero, estudiante de la especialización en neuropsicología en la educación. Hoy les voy a hablar del sistema nervioso central. El sistema nervioso central es una estructura compleja que poseen los seres humanos y animales, vertebrados y casi todos los invertebrados, que se encarga de procesar nuestros pensamientos y toda la información que obtenemos a través de los sentidos. Está compuesta por el encéfalo y la médula espinal, las cuales están protegidos por los meninges y el líquido cefalorraquídeo. Forma parte del sistema nervioso encargado de recibir y emitir señales de estímulo en todo el cuerpo, junto con el sistema nervioso periférico, compuesto por nervios sensitivos y ganglios que se conectan con el sistema nervioso central. Voy a hablar de sus principales estructuras, que son la corteza cerebral, el tálamo y las estructuras subcorticales. En primer lugar está la corteza cerebral, que es la sustancia gris de los hemisferios cerebrales, la capa más externa del cerebro. Está compuesta por finas láminas de neuronas con sus interconexiones, formando una capa de pocos milímetros de espesor. Es la parte más desarrollada del cerebro y es responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje. Se divide en 4 lóbulos diferentes, que son el frontal, parietal, temporal y occipital, responsables del procesamiento de diferentes tipos de información sensorial. La corteza está muy plegada y solo 1/3 queda expuesto a la superficie. El resto queda escondido en grandes y pequeñas grietas, más o menos profundas, llamadas cisuras o surcos. Las cisuras más importantes son central o de Rolando, la lateral o de Silvio, la parieta occipital y la longitudinal. Las cisuras marcan límites en la superficie cortical y la divide en los 4 grandes lóbulos que tenemos: el frontal, que va anterior a la cisura central; el parietal, desde la cisura central hasta la parieta occipital; la occipital, que es posterior a la cisura parieto-occipital, y la temporal, que va en la cisura lateral. Microscópicamente, la corteza cerebral está compuesta por los cuerpos celulares de miles de millones de neuronas, de sus dendrinas y de axones, tanto mielinizados como amielínicos. Dentro de las cisuras más importantes tenemos la cisura de Silvio. Separa el lóbulo temporal de los lóbulos frontal y es el principal surco de la cara lateral de cada hemisferio cerebral. Es el surco lateral, también conocido como parietal, el surco central o cisura de Rolando, que divide el lóbulo frontal del parietal. Los surcos destacables de la cara medial del hemisferio cerebral son el surco parieto-occipital, que separa el lóbulo parietal del occipital; el surco singular, el cual separa el lóbulo límbico del temporal; y el surco colateral, que se encuentra entre el lóbulo límbico y el temporal. El lóbulo de la ínsula se localiza en la base del surco lateral y está separado de los lóbulos circundantes, frontal, parietal y temporal, por el surco circular de la ínsula. Los cuerpos neuronales de la corteza constan de 6 tipos principales: las células piramidales, principal fuente de señales que salen de la corteza; las neuronas en forma de hueso o células fusiformes; las células estrelladas o granulares; las células en cesta o en canasta; las neuronas horizontales o de Cajal-Retzius y las neuronas de Martinotti. A continuación, les voy a hablar del tálamo. El tálamo es una región del sistema nervioso central. Su ubicación exacta es el diencéfalo, el cual se ubica no solo el tálamo, sino también el hipotálamo, subtálamo, epitálamo y la retina. El diencéfalo es considerado importante por su gran tamaño y por ser capaz de trabajar en el procesamiento de la información sensitiva, motora y límbica. En cuanto al tálamo, se encuentra ubicado en la zona más profunda del cerebro,
dentro de la cavidad craneal. El tálamo trabaja y cumple su función de procesar información sensorial gracias a la amplitud de núcleo que tiene la labor de recibir diferentes aferencias y luego las lleva a la corteza cerebral, el lugar donde pertenece. El tálamo se encarga de recibir, procesar, integrar y enviar todas las informaciones sensoriales, motoras y límbicas. También recibe las vías sensoriales que vienen de la médula espinal. Trabaja la visión, sirve de zona intermedia para los estímulos auditivos, colabora con los impulsos instintivos, emociones, memoria, comportamiento y finalmente también tiene la función de trabajar junto al hipotálamo, amígdala, sistema olfativo, corteza prefrontal, motora. Por último tenemos las estructuras subcorticales. Están representadas por un conjunto de formaciones naturales de diversas características, ubicadas en la profundidad del encéfalo, entre las cuales se incluyen el diencéfalo, la glándula pituitaria, estructuras límbicas y los ganglios basales o núcleos basales. Estas estructuras están involucradas en actividades como la memoria, emociones, placer, producción de hormonas. Actúan como centro de información del sistema nervioso entre las diferentes partes del cerebro. El diencéfalo es la parte posterior al telencéfalo y se encuentra en el interior del tejido que pertenece al telencéfalo. Está conformado por el tálamo, epitálamo, subtálamo e hipotálamo. Cada una de estas estructuras tienen roles esenciales para la supervivencia y el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. También encontramos la glándula pituitaria o hipófisis. Es la continuación del hipotálamo y descansa en la fosa hipofisaria dentro de una cillatura del hueso esfenoides. La glándula consta de un lóbulo anterior, adenohipófisis, y un lóbulo posterior, neurohipófisis. Al ser estimuladas por las hormonas liberadoras hipotalámicas, el lóbulo anterior secreta hormonas tales como la tiroide estimulante, la cual regula la función de otras glándulas endocrinas. El lóbulo posterior almacena oxitocina y vasopresina, hormona antidiurética, ambas producidas por el hipotálamo. Finalmente encontramos el sistema límbico, que constituye una parte antigua del cerebro humano, que está conformado por áreas corticales, subcorticales y troncoencefálicas. Es un corte sagital del cerebro. El sistema límbico se extiende a través de las caras mediales de los lóbulos temporal, frontal y parietal. La corteza límbica está formada por el giro del cíngulo, giro parahipocampo y giro orbitario medial, polos temporales de los hemisferios cerebrales y la parte anterior de la corteza de la ínsula. El sistema límbico controla el olfato, la memoria, las emociones y la homeostasis corporal. El sistema límbico son la formación del hipocampo, la amígdala, la corteza olfatoria, diencéfalo, núcleos basales, telencéfalo basal, núcleos septales y troncoencefálicos. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero seguir explicándoles más a profundidad en otros videos.